Doctor Martín Pirota, vamos a hablar un poco de respecto de las señalizaciones. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Gachi, y buen día a toda la audiencia. Bueno, la idea un poco es charlar con la gente del tema de la señalización vial y la importancia que ésta tiene en aras de la prevención y de la seguridad vial. Cuando hablamos de señalización vial hablamos de un diálogo mudo entre la autoridad competente y el usuario vial, es decir, la autoridad competente le plantea al usuario a través de símbolos o a través de tipografías que son generalmente uniformes y generales, le plantea un mensaje y el usuario vial puede actuar obedeciéndolas o ignorándolas. Lo correcto es que actúe obedeciéndolas, es decir, porque de acuerdo a esa actitud que asume el usuario vial, en obedecer o desobedecer las señales también se derivan consecuencias respecto de su conducta violatoria de esa señal, que puede a veces generar un accidente de la circulación. A veces no llega al accidente, pero puede generar una situación de peligro o de riesgo para la circulación en el caso de no obedecer una señal vial. Entonces, bueno, hablamos un poco de ese diálogo mudo y también decimos que en materia de señalización, como quizá en todos los aspectos de la vida, todos los extremos son malos. El exceso de señalización produce la llamada contaminación visual como factor de riesgo vial y porque distrae al conductor, y la falta de señalización también es peligrosa porque le priva al usuario de la posibilidad de advertir en tiempo oportuno o en tiempo real una situación de peligro potencial, y de esa forma le priva de la posibilidad de realizar una maniobra oportuna para evitar una situación de riesgo o un accidente de la circulación. Entonces, por eso decimos que todos los extremos son malos en esta materia de la señalización vial. En Argentina y quizá en muchos países de Latinoamérica existe una peligrosa y perversa tendencia tendiente a pretender solucionar o corregir defectos de diseño geométrico, de mantenimiento, de construcción de las calles y carreteras mediante la señalización. Esto es perverso. Es decir, ¿cuántas veces vemos en nuestras rutas precaución, camino resbaladizo, camino con ondulaciones, precaución, camino sin señalizar? Sí, está bien, pidámosle precaución al usuario, pero la autoridad competente en materia vial también tiene que poner lo suyo. Es decir, no puede haber un cartel de precaución, camino sin demarcación por 2 años. O por el término de 1 año o por el término de 6 meses. Se supone que eso debe ser temporario, debe ser provisorio, y por lo tanto pretender corregir un defecto de la carretera mediante ese tipo de señalización es perverso. En realidad es como tirarle la responsabilidad sobre las espaldas del usuario. Es decir, usted no fue cauto al circular por una ruta resbaladiza, con ondulaciones o sin demarcación, y por lo tanto si tiene un accidente, cuidado que usted puede ser responsable. Entonces, con esto hay que tener muy en claro, porque de lo contrario, ese tipo de señalización es utilizada por la autoridad competente como cláusulas encubiertas para eximir su responsabilidad en situaciones que realmente debe ocuparse, debe mantener en condiciones adecuadas de seguridad vial la autoridad con competencia. Cuando nos referimos a la autoridad nos referimos al Estado nacional, provincial, municipal o un concesionario de peaje, por ejemplo. O puede ser la Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de Vialidad, de acuerdo a la jurisdicción del lugar de donde se trate. Pero digo, a eso nos referimos con autoridad competente, ¿no? Eso es fundamental tener en cuenta en materia de señalización vial para poder prevenir situaciones riesgosas en materia de tránsito vehicular. ¿Cuáles son las señales más comunes que desconoce consciente o inconscientemente el usuario? Las señales más comunes que quizá desconoce porque no son aparentemente muy creíbles, a veces son las señales de velocidad máxima. Sí. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces en las rutas advertimos que dice, en lugares determinados de la carretera, dice velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Y a veces la velocidad de diseño de la carretera no es para 40, es para más de 40 en ese lugar. Entonces el usuario comienza como a desconfiar, dice, ¿cómo 40? Este lugar está preparado o diseñado para velocidades mayores. O puede ocurrir a la inversa, un lugar que dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora cuando en realidad está
la velocidad de diseño de la carretera en ese lugar es para 60 kilómetros por hora. Entonces, se plantea como que en la velocidad, en los carteles de señalización de velocidad máxima, el usuario un poco es un poco reacio a veces a poder cumplir en tiempo y forma, porque no sabe si realmente se compadece la velocidad de diseño con la velocidad de máxima establecida en ese cartel de señalización. Según su experiencia, ¿qué es lo que habría que corregir brevemente? Fundamentalmente, en materia de señalización hay que hacer que la señalización sea creíble. Y hacer que sea creíble significa que primero la autoridad competente debe verificar en tiempo real y en ese lugar si esa señalización se adecúa a ese lugar. De lo contrario, no es creíble, no va a ser creíble y no va a contribuir con la confianza que debe generar al usuario vial la señalización. Y no debemos olvidarnos que la señalización vial es una de las garantías o derechos a que tiene lugar el usuario. ¿Por qué? Porque forma parte de la información veraz, adecuada y detallada que garantiza la Constitución Nacional, el artículo 42, a los usuarios y consumidores. Y el usuario vial es un usuario, por lo tanto también tiene derecho a una información clara, precisa, detallada y concreta y veraz, sobre todo a través de la señalización vial.